Jesús. ¿Sí? Hay un dicho, ¿no? Hay un dicho que es una canción muy popular. Si se la saben y no se saben las canciones que hemos cantado disciplinados, que dice todo tiene su... Ah, qué bueno, no es así. Todo tiene su final. ¿No? Y la serie hoy día acabó. No sé, creo que porque he dicho que los voy a disciplinar, si se sabían la canción, han dicho todo tiene su tiempo, ¿no? Pero no, la serie, ya acabamos la serie de 4 copas, hoy día es la última copa, hemos estado centrándonos en lo que el Señor ha hecho en la vida de las personas, no lo sacó de Egipto, pero también empezamos a sacar Egipto de nuestras vidas, ¿sí? Pero empezamos a aprender también a vivir en libertad. Acuérdense, los israelitas estaban 400 años, no sabían qué era vivir en libertad. Y tenían muchos sesgos todavía de su vida y no había crecimiento. Y el Señor tuvo que quitar Egipto para que sean libres y pueda haber crecimiento. Pero hay un detalle muy importante, ¿sí? Y es que los cambios reales no son superficiales. Los cambios reales que suceden en una persona no son superficiales. Si una persona dice, he cambiado, pero solamente de la boca para afuera, pues de repente se ha cambiado de ropa de afuera, pero la ropa interior sigue la misma sucia. ¿Por qué? Porque los cambios no son superficiales. Tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Y puedes intentar en tu vida decir, hoy día he hecho ejercicio, pero hace mucho frío, no me quiero bañar, así que simplemente me voy a cambiar de ropa y me voy a echar un perfumito encima. Vas a oler mal, pero con perfume. ¿Por qué? Porque los cambios reales no son superficiales. Tuvo que haber habido un cambio interno, que ese cambio interno es que te metas a la ducha, te laves con bastante jabón y luego empieza el desodorante, ropa interior nueva y todo ello. Porque si no, de nada vale que estés con la ropa nueva afuera, pero tu ropa de adentro y tu mismo cuerpo está sucio. Por eso los cambios no son superficiales, los cambios reales son profundos. Y es por ello que para nosotros decir que hemos tenido un cambio real en nuestras vidas, es primero Dios obrando en tu vida. Es Dios obrando en tu corazón. ¿Qué hace Dios? El Señor llega a tu vida y te saca de Egipto. Te dice, ya no eres más esclavo, ahora eres hijo mío. Y luego con la ayuda de Dios empezamos a sacar todo lo que era Egipto de nuestras vidas. Si tenías algún vicio, sí, o sea, muchas personas han podido, sí, definitivamente de un momento a otro sacarse el vicio de sus vidas, pero hay otras que luchan, incluso luchan toda su vida. Pero está el Señor ahí con ellos. Sabes que no te rindas, hijo, sal de ese vicio. Vas a salir y vas a salir. Tal vez por ahí algunos recaen, no importa, vamos, seguimos avanzando, pero no se quedan en su vicio. ¿Por qué? Porque ya salieron de Egipto y empiezan a sacar a Egipto de sus vidas. Ellos ya se mentalizan, no voy a volver a ese vicio porque ese vicio me lleva a Egipto. Y están empezando a sacar a Egipto de sus vidas. Y cuando empieza a ver ello, empiezan a vivir una libertad y empiezan a crecer en cada área de sus vidas. La semana pasada dijimos, ¿no?, que inclusive en detalles tan importantes como el asistir a la iglesia es muestra de una verdadera libertad. Porque si no podemos separar un día para el Señor, que es mandamiento bíblico, en los 10 mandamientos dice, guarda un día para el Señor. Si no podemos separar un día para el Señor, puedes decir que eres el rey del mundo, pero eres esclavo. Porque no tienes ni siquiera tiempo para separar un día para el Señor. Incluso hasta en ese pequeño detallito hay libertad. Entonces, cuando hay libertad, empezamos a crecer. Y es Dios obrando en nosotros. Y cuando Dios empieza ese camino, nosotros empezamos a cambiar. Nosotros empezamos a cambiar. Y cuando hay cambio en nosotros, ya no eres igual, empiezas a ser diferente. Y ese es aquí donde quiero entrar. ¿Eres diferente? ¿Estás siendo diferente? Pero quiero hacerte otra pregunta. ¿Estás listo para marcar la diferencia? Y
quiero que entremos a este punto. ¿Estás listo para marcar la diferencia? Y esta es una pregunta retórica, pero también es un reto para ustedes. ¿Estás listo para marcar la diferencia? Porque tal vez no te has puesto a pensar en este punto, en que como cristianos empezamos a marcar la diferencia. Y quiero que leamos juntos Éxodo 6:7. Hemos subido un versículo más, ya no estamos en el versículo 6. Éxodo 6:7. Si lo encontraste, di un fuerte amén. Solamente uno, a ver, vamos, aunque sea unos tres. Hay más voces. Vamos, todos hablando. No quiero que sea un simple monólogo en que yo les diga algo y ustedes estén como zombies. Estoy con gente viva. Así que, ¿lo encontraron? Ya, aunque algunos, genial, no, ni lo buscaron, pues amén. No. Bien, dice la palabra de Dios: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Mira lo que dice acá: así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es la que nos trae esa paz, esa libertad. Nos enseña, Señor, pero también alimenta nuestro espíritu. Y te pido que quites cada distracción de nuestras vidas. Señor, toda obra del maligno que quiera robar esa semilla, así como dice en tu parábola, quítala, Señor. Y permite que podamos prestar total atención y que no nos perdamos ningún punto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabes? Me encanta cuando el Señor dice: yo les voy a hacer mi pueblo y yo seré su Dios. Pero luego dice: así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de Egipto. Y esto me gusta porque ya no solamente menciona que ellos sabrán, sino que todos los que lo vean sabrán. ¿Por qué? Porque este pueblo debe empezar a marcar la diferencia. Tiene que empezar a marcar la diferencia. No puede ser igual a otros pueblos. Hay muchas acciones culturales que el Señor prohibía al pueblo de Israel solamente para que no se comparen a otros pueblos. Incluso muchas cosas culturales que hoy día no podríamos ni siquiera intentar replicar. Como por ejemplo la costura de las ropas, el tipo de tela que utilizamos. ¿Por qué? Porque eran cuestiones culturales. Y eran cuestiones que el Señor daba también para hacer sombra a lo que era Cristo. El Señor decía: no, la tela de los levitas, de los sacerdotes, debe ser la más pura posible. ¿Por qué? Porque el Señor iba a darnos ropas nuevas en lo espiritual, ya no en lo material. Porque si no, hoy día, si estás con un polo licrado o sintético, pues estarías en completo pecado. Pero para tener ese tipo de tela también tendrías que vestirte con un mantel de ropa. No, tampoco es la cosa así. Aunque por ahí hay algunas personas que se visten con manteles. Sin embargo, el Señor lo que estaba diciendo es: ustedes van a marcar la diferencia. Y ya sabemos que una profunda diferencia empieza desde adentro hacia afuera. Y ahora sí, empezamos con lo fuerte, empezamos con la carnecita. Y vamos a empezar fuerte hoy día, ¿no? Mi primer punto en marcar la diferencia es con el mundo. Y acá te voy a decir, y solamente te doy dos opciones: o eres mundano o eres cristiano. Vamos a empezar fuertes. O mundano o cristiano. No hay otra opción. No hay: pastor, es que soy medio carnalito. No existe el cristiano carnal. Se ha acostumbrado a decir: no, ese varón es carnal. No. O eres cristiano o eres mundano. Sí, en el cristianismo hay hermanos más maduros en la fe. Sí, es obvio. Pero no es que sea mucho más espiritual y que camina. No, eso no existe. ¿Sabes por qué no existe eso? Y te explico. Porque la Biblia dice que el Señor nos ha bautizado a todos con un mismo espíritu. Entonces, si alguien dice: yo soy más espiritual que esa persona, es que espíritu de qué tendrá. ¿Cuántos espíritus tendrá y de qué cosa? No sé, pero no existe eso en el cristianismo. Todos hemos sido bautizados por el mismo espíritu. Que sea más maduro que otra persona, pues sí. Que sea más disciplinado que el otro hermano,
Pues sí, pero más espiritual no existe eso y se tiene que quitar de nuestro vocabulario. Porque no existe. Somos bautizados por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que tiene la persona que tiene 20 años en el Evangelio, lo tiene tal vez en la persona que recién se va a convertir hoy día. Y eso a muchos tal vez no les va a gustar. Pastor, y todo mi esfuerzo que he hecho, al tacho tu esfuerzo. No existe tu esfuerzo ante los pies de Cristo. El que hizo el esfuerzo, el que hizo todo fue Jesús. Y si te acuerdas la parábola del Señor que decía, no, el trabajador que empezó desde las 6 de la mañana recibió el mismo salario que el que empezó a las 6 de la tarde, ¿qué dijo el Señor cuando le reclamaron? Pero yo empecé a las 6 de la mañana, el Señor dijo, "Shh, yo soy el dueño". Así que ya tienes un tip ahí. O mundano o cristiano. Tú decides cómo te vas a comportar. O como un mundano o como un cristiano. Y esto está en todo aspecto de nuestras vidas. Eso está en tu trabajo, eso está en tu escuela, eso está en tu universidad, eso está en tus redes sociales. Solemos equivocarnos ahora que estamos en un mundo de redes sociales en compartir cosas. Y digo solemos porque hasta yo me equivoco muchas veces. Y colocamos a veces cosas que luego tú dices, oye, ¿por qué coloqué esto? No debía hacerlo. Los varones que somos casados, pues tenemos a nuestras esposas que a veces son nuestro cable a tierra, como dicen, oye, no debiste colocar eso. Y a veces decimos, no, Señor, te reprenda, le decimos a nuestras esposas. Pero muchas veces solemos colocar cosas que no debemos en nuestras redes sociales. Solemos seguir páginas o grupos que no debemos. Solemos estar conectados con personas que no debemos. O mundano o cristiano. Esto no significa, y acá quiero que me entiendan, esto no significa que van a estar viviendo en una burbuja de espiritualidad y van a querer caminar en el aire, ¿no? Recuerdo que salió en redes sociales de un señor que dirigía una congregación que, imagino que en África, que el Señor le había dicho que era tan espiritual que no podía pisar el suelo y todos los miembros se tenían que poner en el piso para que los pise porque no podía pisar suelo. Es que era muy espiritual, no podía pisar el mundo porque no era del mundo. A eso no se refiere el texto. Ah, por cierto, vamos a leer el texto. Juan 17, del 14 al 16, dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Acá Jesús estaba orando al Padre y dice, yo les he entregado tu palabra y el mundo les ha odiado. Ahora, esta palabra odiado siempre lo solemos interpretar desde nuestro punto de odio. Y nuestro punto de odio es que simplemente que todas las personas te tienen que aborrecer. Y a veces hay muchos cristianos que se esfuerzan para que otras personas le tengan cólera. Eso tampoco es. El mundo me tiene que odiar y vas, ¿no? Y qué sé yo, vas a la casa de tu vecino y le grafiteas, arrepiéntete, pecador, ¿no? Eso no significa, te va a odiar, pues, ¿no? O sea, de ley. Pero no significa que hagas eso. No significa que vayas y seas un anarcocristiano, ¿no? Que vas a hacer anarquía cristiana. No, eso no significa. Significa que no te vas a comportar como el mundo. Si el mundo se comporta con un corazón resentido, tú no tienes que tener un corazón resentido. Si el mundo se comporta con un corazón amargado, tú no tienes que tener un corazón amargado. Si el mundo se comporta con un corazón pleitista, tú no tienes porque no eres del mundo. No se te tiene que pegar las cosas del mundo. No se te tiene que pegar cómo la persona inconversa actúa, ni tienes que anhelar, porque a veces hasta anhelamos, pero mírese cómo ese inconverso se comporta, pero mira cuánta plata tiene y con toda su plata se va a ir al infierno. ¿Y tú estás mirándolo?
Más bien hasta pena debería darte. Pobrecito, toda la riqueza no le hace ver la necesidad de Cristo. Porque decimos eso, mira, pero es que es buena persona, por eso el Señor lo bendice. El que ofreció oro y plata y riquezas es Satanás, ¿eh? Y a veces no nos ponemos a pensar ello. El que ofreció oro, plata y riquezas, lo vuelvo a decir para que les quede en la cabecita, es Satanás. Satanás lo llevó a Jesús y le dijo, ¿qué? Todas esas riquezas te las entrego. Y a veces Satanás nos lleva a nosotros, te los entrego. Y tú dices, el Señor me está bendiciendo a través del enemigo. No, o sea, olvídate. Por eso, o mundano o cristiano. O sea, ¿cuál es tu punto? Y esto, como les digo, aplica en todo. Tu trabajo no te puede apartar de comportarte como un inconverso. Tu familia no te puede apartar a que te comportes como un inconverso. Y voy a ser duro. La persona que amas no te puede apartar a que te comportes como un inconverso. Si la persona que tú amas y dice amarte te aparta de los caminos de Dios, eso no es amor. Si la familia que dice que te ama te aparta de los caminos de Dios, no es amor. Es por eso que Jesús muchas veces decía, el que no aborrece a su familia, y no es que la tengas que aborrecer. Hay muchos que también dice que aborrezca. No, es que si tu familia te está apartando y tú por eso no dices, ¿sabes qué? Yo no comparto. No es digno de seguir. ¿Cómo nos comportamos? ¿O mundanos o cristianos? ¿Cómo marcamos la diferencia en el mundo? ¿Sabes? El mundo no necesita más mundanos. Ya está lleno de mundanos. El mundo necesita cristianos correctos que marquen con su testimonio las buenas nuevas del Evangelio. Cristianos diferentes. Cristianos que de verdad se comporten como cristianos. Eso necesita el mundo. No necesita más mundanos. Ya está lleno de mundanos. Es más, ¿sabes qué? Y voy a poner este reto. La iglesia necesita esos mundanos aquí. La iglesia necesita esos mundanos aquí. ¿Por qué? Porque el Señor puede cambiar. Y hay algo muy importante que tiene que ver con uno de mis puntos, aplicado de otra manera. ¿Qué mundo le estamos entregando al Señor? Porque a veces cuando decimos, yo no soy de este mundo, así que me aparto del mundo, nos olvidamos incluso que ese mundo necesita ser evangelizado. Yo no sé si tú en las redes te has topado con videos, a mí me para tocando con videos y a veces los coloco en mis estados. Ayer coloqué uno donde digo, ¿no? Preparándonos para nuestra tercera cruzada. El que entendió, entendió. Pero hay algo muy importante. El cristianismo está en una batalla espiritual contra el mundo. Pero más que contra el mundo, y a mí me gusta siempre ponerlo de esta forma, porque a veces estamos pensando en un anticristo futuro que venga como persona y que gobierne, pero no nos olvidamos que el anticristo también es un sistema que está gobernando el mundo en este momento. Un sistema anticristiano, un sistema que no quiere que el cristianismo prospere, pero también un sistema donde hay otra cultura, otra religión que está creciendo de una manera tan grande, conquistando de una manera tan silenciosa que ni siquiera nos damos cuenta. Europa está siendo islamizada, por así decirlo. De lo que eran cristianos ahora son todos islámicos. La esperanza del mundo, y esto es para gozarnos, alegrarnos, pero también para motivarnos a defender nuestra fe, está aquí en América. Sí, pobres ya, tercermundistas, pero aún cristianos. Así que gocémonos en ello y pongamos nuestra fe.
Dejemos de comportarnos como mundanos y empecemos a comportarnos como cristianos para marcar la diferencia en este mundo. Voy a mi segundo punto. Ya hemos visto una diferencia en el mundo. No puedo ser cristiano y mundano o un cristiano y carnal. Tengo que ser cristiano o mundano. Aunque el texto no se refiere a esto o frío o caliente, ¿no? Pero no puedo ser, no puedo meterme a la tibieza. No existe. Pero hay algo bien importante. También hay una diferencia y hay que aprender a marcar la diferencia en la iglesia. ¿Sabes? A veces no pensamos así. Queremos que en la iglesia todos seamos iguales. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que no queremos que seamos iguales a Cristo, sino iguales a lo que nosotros queremos que seamos. Si no piensan como yo, desechado. Si no sonríe como yo, desechado. Si no raja como yo, sí, porque hay muchos cristianos rajones. Acá no, pero sí hay muchos cristianos rajones que se unen al chisme, ¿no? Si no chismean conmigo, chisme santo, pastor, chisme santo para orar por esa persona. Pero hay una diferencia que debemos marcar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Somos criados de diferentes formas. Tenemos diferentes personalidades. Incluso en tu casa, si tienes padre y tienes varios hijos, tú puedes marcar la diferencia entre hijo e hijo y no deja de ser tu hijo. ¿Por qué? Porque tú dices, no, oye, mi hijo es de esta manera, sé cómo puedo trabajar porque es más noble. Mi hija, yo puedo decir, mi hija no, mi hija es un poquito más revoltosa y tengo que saber tratar con pinzas porque conozco a mis hijos. ¿No? Y a veces hasta es raro, ¿no? Cuando mi hijo de repente se pone un poquito más y me responde, ¿no? Ya con su voz más gruesa que la mía, me dice, no, ¿qué pasó, papá? No. Y me responde y digo, oye, ¿qué pasó? Se cambiaron de personalidad con mi hija. Y a veces mi hija es más dulcecita, ya, papá. ¿Por qué? Porque conozco a mis hijos. Son diferentes, ambos los amo. Sé cómo puedo trabajar con ellos dentro de mi hogar. Sé qué puedo dirigirles. Sé quién va de repente a obedecerme más rápido en algunas cosas. Quién de repente me va a poner peros. Porque son mis hijos. Son diferentes, pero están dentro de mi casa. Y si tuviera más hijos, sé que tal vez sean diferentes. Igual dentro de la iglesia hay mucha diferencia con los hermanos. Y yo tengo que ser consciente, y eso cuando digo yo me refiero, cada uno de ustedes tiene que decir, yo tengo que ser consciente de que en la diferencia tiene que haber unidad. ¿Por qué? Porque hay un mismo propósito. Y este es mi segundo punto, un mismo propósito. Hay muchos cristianos diferentes dentro de la iglesia local, pero todos con un mismo propósito. En el servicio de la iglesia, si se dan cuenta, están los que sirven en alabanza, están los que están en multimedia, los que están en foto, los que están en bienvenida. Si algún momento se agarra la locura al pastor, dije, sí, a mí, ¿no? Se me agarra la locura y agarro, digo, ¿sabes qué? No, ya no quiero que los de alabanza estén. Los de alabanza ahora van a estar en fotos, los de presentación van a estar en los instrumentos, los de cámaras van a estar cantando, ¿sí? Bien, dicen los de cámara, no, nuestro tiempo ha llegado, ¿sí, no? Bueno, también uno que recibe también va a estar acá, ¿no? Cantando, para que hagan tres, porque siempre hay tres cantando. Bien, dice el otro. Ya, va a salir un desastre. Y no porque canten mal, aunque sí lo hacen, ¿no? Pero no porque canten mal. Es porque no están en su lugar. Es porque no están en su lugar. Porque a veces no entendemos que hay diferencias dentro del cristianismo. Igual,
Hay cristianos que son para dar consejos y hay cristianos que no. Un cristiano que es para dar consejos, primero te va a saber escuchar bien. Pero para saberte escuchar bien, va a tener que tener el tiempo para escuchar. Luego va a ser un cristiano que también se ha comprometido con su estudio bíblico, porque no te puede aconsejar si no es con la palabra de Dios. Pero hay cristianos que han nacido para ello. Hay cristianos que han nacido para la oración, pero no para que sepan orar, porque todos tenemos que orar, sino para la oración por otras personas. Para interceder, para decir, oye, ¿sabes qué? Ya vamos a orar por ti. Hay otros que no. Pero en esa diversidad es lo hermoso porque estamos bajo un mismo propósito. Pero si no entendemos ello, nos vamos a frustrar, pastores, que yo quisiera estar predicando ahí adelante. ¡Qué genial! ¿Y por qué no lo haces? No, pastor, yo me paro adelante y me desmayo. Entonces, el Señor puede cambiar eso. El Señor puede actuar. Si ustedes me ven predicando acá, yo soy sumamente tímido. Les comento una que me pasó ayer. Y justo hasta le digo a mi esposa, no, amor, creo que soy muy sobrado. Así. Ayer hubo una presentación, un evento en Villa El Salvador. Fui a acompañar a un hermano, un amigo en la guitarra. Y pasó algo. ¿Sabes lo que pasó? Nos pusieron un backstage. Y estaban los músicos de otra cantante ahí conversando. Conozco a la cantante, conozco a los otros músicos. Estaban coordinando. ¿Saben lo que hizo su pastor? Me senté. Ellos seguían conversando. Me senté en mi rincón. Escuchaba. No juzgaba. Nada, estaba escuchando. Y no conversaba. Y yo en un momento decía, se me debe ver tan botado, pues decía, pero ¿qué voy a conversar? Y me empezó a agarrar la timidez y no conversaba hasta que luego mi amiga, que es la cantante, porque sí la conozco, me dice, oye, ¿tú cómo estás? Me dice, y ahí recién dije, uff, y empecé a conversar. Por eso digo, o sea, si es cuestión de timidez, el Señor puede cambiar. Si tú me ves, yo también tengo pánico escénico, estar adelante. Hablando, con instrumento. Pero no todos tenemos la misma personalidad. De repente alguno dice, pastor, es que yo, ¿por qué no puedo tomar fotos? Y me pongo a ver sus redes sociales y le saca sin cabeza a uno, distorsionada la foto. No, hermano, no te voy a poner a tomar fotos para la iglesia. O sea. Y Rodrigo tampoco te va a poner a actuar, Chayo tampoco te va a actuar, todo. ¿Por qué? Porque no es tu área. Pastor, yo quiero cantar. Veo a Fiorelita cantando, Cielito, Eduardo cantando tan bonito. A ver, canta. Y la Chimoltrufe más afinada que tú, hermano. Entonces, ¿cómo puedes cantar? O sea, ojo, las puertas no están cerradas, pero prepárate, afina, haz transfusión de cuerdas vocales, qué sé yo, pero tenemos que ver todo ello. Pastor, ¿y en qué área puedo servir? Hay tantas áreas para servir dentro de la iglesia, tanto en áreas técnicas como en otros tipos de áreas. Y quiero que leamos juntos Romanos 12, del 3 al 8, te lo leo, lo puedes ver en la pantalla, tú apunta, lo dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tiene un concepto de sí más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
espacio en toda la iglesia para todo. Ahora, esto, como les digo, es personal en cada persona. Es fuera de repente de las partes que como iglesia necesitamos. Necesitamos personas que sirvan en la puerta. Necesitamos personas que nos ayuden en multimedia. Brian ya está cansado con los dedos también ahí. Necesitamos personas que nos sirvan en fotos, que sirvan en la alabanza, si tienes el talento, pues en alabanza. Personas que sirvan en varios aspectos de la iglesia. Pero también hay muchos aspectos, como por ejemplo el de animar a otros. Y yo no voy a poner, únete al equipo de animación, ¿no? O sea, no va a existir eso. Eso es algo personal que el Señor te ha dado. Pero todo teniendo lo que empieza en el versículo 3. Nadie tenga un concepto de sí mismo más grande. Hay muchas personas que tienen demasiado concepto de sí mismos. Y esto pasa sobre todo en algunos que nos dedicamos más a la parte artística. Y que no existe frase que no empiece con la palabra yo. Yo. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo se dice la palabra yo en griego? Si me confundo, David, me corriges. ¿Sabes cuál es la palabra yo? Ego. Si tú empiezas cada frase con la palabra yo, cámbialo al griego, después aprendes un poquito. Ego. Pastor, yo no tengo mucho ego, pastor, yo soy humilde. Ah, qué humilde. Qué humilde dice el que dice que es humilde. Pastor, yo no soy nada, yo no tengo nada, pastor. Yo soy el más humilde de los humildes. Bravo, ¿no? ¿Qué tal con contradicción? Nadie tiene un concepto más de sí mismo. Incluso cuando hacemos un servicio, si me ven en algún momento predicando, diciendo, yo hice esto, yo hice aquello, y yo aconsejé a tantas personas, pues sáquenme del escenario. Debemos empezar a entender que si el Señor nos da el privilegio de servirle, es para tener la actitud de Juan el Bautista. ¿Cuál era la actitud de Juan el Bautista? Menguar para el que venía detrás de él sea glorificado. Juan el Bautista tenía seguidores, discípulos que estaban con él, amigos. Y tal vez tú lo veas si tú lo ves de una manera humana, ves una manera tan triste. ¿Por qué? Porque cuando esos discípulos, Juan estaba en la cárcel, le preguntaron, ¿es él el que debemos seguir? Juan dijo, sí. Todos sus discípulos se fueron tras de Cristo dejando a Juan en la cárcel. Y yo no veo un Juan el Bautista que diga, estos ingratos, yo he dado tanto por ellos, yo los he formado y se van detrás de Jesús. Sino yo veo a Juan el Bautista diciendo, bien, es necesario que yo esté puesto en el suelo para que Él sea glorificado. Amén. Hay algo bien importante. Marcamos la diferencia en la iglesia con nuestro servicio, con nuestros dones. ¿Sabes qué es lo triste? Que hay tanto talento, tantos dones dentro de la iglesia, pero tan poca disposición de servicio. Y nuevamente, lo que dije en el inicio, no puedo reemplazar la iglesia con lo que no hice en 3 semanas.
No puedo pensar en la iglesia como mi zona de escape del domingo. O como mi plan B, como no salió el plancito, no salió el sol, no me voy a la playa, voy a la iglesia. Yo tengo que pensar en la iglesia como el lugar que el Señor me ha establecido para ganar mi comunidad y traerlo. Porque algunos sí son anti-iglesias, antisistema, antilocales. Dicen, no, la iglesia somos nosotros. ¿Y a dónde llevas a los que ganas? No, solamente evangelismo en la calle. ¿Quién consolida a esas personas? ¿Quién se encarga de darles el alimento? Ya que vengan, pues todavía dicen. ¿Sabes? Si el Señor nos ha puesto en una iglesia local, es para nosotros amar nuestra iglesia local. Y para decir, ¿sabes qué? Yo quiero dar mi vida por mi iglesia local. Quiero empezar a servir por mi iglesia local. Los cristianos del libro de los Hechos no tenían el concepto que nosotros tenemos como iglesia ahora. Pero si hubieran tenido ese concepto, ellos daban todo por su iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo hacían sin saber que era una iglesia local. El grupo de cristianos daban todo, incluso hasta sus propias vidas. Y a veces es tan triste que cuando se dice, hermanos, ¿va a ver esto? 2, 3 personas. Hermanos, ¿va a ver aquello? El grito. Sorry, no me sale el sonido del grito. Hermanos, vamos a hacer esto juntos. 2, 3 personas. Hermanos, vamos a evangelizar. El domingo, ni siquiera otro día de semana, el domingo. 2, 3 personas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que luego vemos, ¿y por qué no crecemos? ¿Y por qué no salimos a otro local más grande? Pastor, ¿por qué no busca un local más grande? Y le echan el plato, ¿no? Pastor lo busca, seguro. ¿Cómo está más cerca? Le queda más cerca. Bueno, ustedes no saben cuántas veces con Dianita actuamos en fe. Dianita es la tesorera de la iglesia. No saben cuántas veces actuamos en fe, porque cada vez que hay locales que yo veo que están a alquiler, Dianita, su trabajo. Le digo porque yo, como digo, yo soy tímido, yo no sé, yo de hablar por teléfono soy cortante y rápido. Entonces Dianita llama y me manda y digo, Dios mío. Dios mío. ¿Y cómo vamos de ingresos, Dianita? Hay que confiar en el Señor, me dice. Hermanos, estamos unidos en la iglesia con un mismo propósito. Y como les digo nuevamente, Red Life no es mi iglesia. No es que, la iglesia de Naín, no, es nuestra iglesia. Y es el lugar donde nosotros buscamos que sea su hogar, su lugar de refugio, su lugar donde ustedes puedan aprender de la palabra, donde puedan estar con personas cristianas. Pero ese no es trabajo de unos cuantos, es trabajo de todos. Es que ustedes se pongan esa, como decimos peruanamente, esa camiseta. Se pongan ese ADN y digan, porque esta es mi iglesia, voy a dar todo por ella. Y si ven incluso que flojeamos, porque hay a veces sí nos agotamos como liderazgo. Yo ayer mientras que estaba tocando decía, ojalá esta semana pueda dormir, pero creo que esta semana no, tal vez hoy día sí, antes de las 12. Porque esta semana he dormido pasando las 12, incluso pasando la 1, ni siquiera las 12. Y me he levantado temprano. Pero nos agotamos, somos seres humanos y a veces incluso hasta hay desánimo, hay desmotivación. Y ahí es donde también ustedes, vamos hermano David, vamos Rodrigo, vamos Naim, vamos Fiorella, vamos Diana, vamos todos, vamos juntos. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Porque somos todos. Estamos en un mismo propósito. Diferentes, pero en un mismo propósito. ¿Sabes? Tal vez algunos digan, yo no puedo evangelizar. ¿Por qué? Porque
Yo no puedo acercarme a una persona. Yo soy sincero. Cada vez que vamos a preguntar, estoy combinando con mi esposa y le digo, ¿más preguntas? Y si has andado conmigo, vas a ver que yo te digo, ay, pregúntale dónde queda esa calle. Siempre voy a decirle a alguien más porque soy demasiado arrogón. Pero hay personas que son entradoras y necesitamos de eso. Pero hay personas que tal vez sean igual que yo, pero son personas estratégicas. Y empiezan, pastor, ¿y si hacemos esto? Ya, yo me pongo, yo lo organizo, yo lo hago. Hay personas que tal vez, si tú me dices, pastor, ¿por qué no hacen una coreografía evangelística, por así decirlo? Yo no bailo nada. Pero hay personas que tienen ese talento. Pero ¿dónde están? Que digan, yo lo hago. Le grito. Hay personas que pueden actuar. Si ustedes me ponen a actuar, tal vez en una puerta. No sé a quién le copié esa frase, pero bueno. Y si ustedes saben, pecadores, ¿sí? Pero bueno. Hay personas que tienen diferentes dones y necesitamos todo ello. Y tal vez hay ideas que ya, vamos a decirlo porque mi hijo me lo suele decir, los viejitos como yo, mi hijo me lo dice a cada rato, no tenemos ya la cosmovisión tal vez de los adolescentes, pero están ahí los adolescentes. Y tal vez, ahí me pongo yo, los jóvenes adultos de mi edad, como yo, ya voy a entrar a la adultez seria, no podemos de repente llegar a las personas de mucha más edad. ¿Por qué? Porque son de mucha más edad. Pero hay personas de esa que usted diga, pastor, yo lo puedo hacer, yo puedo llegar a esas personas de más edad. Todos tenemos que estar unidos bajo un mismo propósito. Y no me quiero extender en este punto porque viene el punto más importante. Así que todos son el mismo propósito. Amen a la iglesia, por favor. Así como iglesia los amamos a todos. Y punto 3, no importa la diferencia. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las diferencias dentro del hogar. En el hogar clásico está mamá, papá, hijito, ¿verdad? Si son bendecidos, hijitos. Y pues ahí va a haber diferencias. Yo soy diferente a mi esposa. Bastante. Ella en muchas cosas es ordenada y en muchas cosas yo soy ordenado. Ella es de las personas que no quiere y no puede, y es más, yo sé que ahorita está incluso hasta pensando, no puede estar si su casa está desordenada porque está esto de más. Puedo estar a su lado, puede estar con el pie que le pica. Y yo soy de, amor, después lo lavas. Ya, ahorita no, ven, siéntate conmigo y esta no puede porque le pica. Pero también, y voy a confesar, yo soy de las personas que si saco mis cosas, elijo mi ropa, lo vuelvo a poner bien ordenadito, no importa si me quedo un rato más despierto. Y ahí somos un poco diferentes. Con mis hijos igual, y esto la sacaron a su mamá. En el sentido de que, por ejemplo, yo soy de las personas que si agarro la pasta dental, y ya lo he explicado, me gusta desde abajo. Pastor, ¿qué codo? No, me gusta desde abajo. ¿Por qué? Porque detesto verlo deforme la pasta dental. Ya soy ansioso en esa parte. Y cada vez que entra Gabriel, Rachel o Fío al baño y salen luego de lavarse los dientes, yo estoy, ay, Dios mío. Para luego yo lavarme los dientes. Somos así, diferentes. ¿Esto ha hecho divorciarme de mi esposa? No. ¿Esto me ha hecho botarlos a mis hijos de mi casa? No. ¿Por qué? Porque son mi familia, los amo. Por eso no importa la diferencia. Y voy a empezar a leer rápidamente, tal vez me tome unos minutos más de lo planificado. Efesios 5:21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Acá ahí empieza a romper la diferencia, sométanse unos a otros. Aquí está diciendo, no importa la diferencia, sométanse unos a otros. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver en el hogar? ¿Por qué empieza a hablar en la familia después? Dice,
Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esto a veces a algunas mujeres no les gusta. Dicen, pastor, viva la fe, viva el feminismo. Pero acuérdate que empieza a decir sométanse unos a otros. No necesariamente, está explicando de cómo es el sometimiento de la esposa. Y está explicando de cómo la esposa esto con amor, como a Cristo, pero como la iglesia se somete a Cristo. Si tú te sometes al Señor como iglesia por miedo o por obligación, no estás sometiéndote de verdad a Cristo. Así que ese es el punto de la esposa, se somete en todo al esposo como si fuese al Señor. En el Señor también. Su esposo no puede obligar a la esposa a hacer algo que no esté dentro de la palabra. ¿Sabes qué, mi amor? Miente ahí en los pagos. ¿Sabes qué, amor? Métete esto por ahí, que no se den cuenta que tú lo estás sacando. No, eso no puede pasar. Pero hay un sometimiento ahí de parte de la esposa. Pero también dice, y acá empieza porque me voy a tardar unos cuantos versículos más, porque además de eso, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Empezamos fuerte para los esposos. Y quiero decirte, si tú no estás dispuesto a dar la vida por esa mujer que tienes al lado, no estás amando como Cristo amó a la iglesia. El que se casa con su esposa, a los que se quieren casar, y espero que con esto quieran casarse más todavía, pero el que se casa con su esposa debe estar dispuesto a dar su vida por su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, sacrificialmente. Luego de Dios, la señora que te da el Señor a tu lado. ¿Quién lo dice? La Biblia. Quejas y reclamos en oración al Señor a las 6 de la mañana, por favor. No hay otra forma. ¿Qué más sigue? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Voy a agarrar un ratito con los esposos. ¿Con qué? Con la. Si eres esposo y no disipulas a tu esposa, no estás amándola. Si eres esposo y tú no eres el que lleva la oración a la esposa, no estás amándola. Si eres esposo, y esto no quiere decir que vamos, voy a decirlo, no, esto no quiere decir que la esposa no debe estudiar la palabra. Pero si eres esposo y tu esposa es la que sabe más palabra que tú, no estás amando. Y esto no es una competencia para ver quién más sabe, sino es la preocupación de estudiar la palabra. ¿Para qué? Para la esposa. Sí, somos diferentes, no importa la diferencia, pero hay propósitos dentro del hogar. Y uno tiene que marcar una diferencia incluso, aunque no importe la diferencia con respecto a muchas cosas, pero marcar la diferencia en el hogar con respecto a nuestras funciones. Seguimos. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Lindo. Y siempre digo, la imagen de la esposa dice cómo el esposo le está amando. Si hay una esposa descuidada, no solamente en el aspecto espiritual, sino incluso también en el aspecto físico, el esposo no está amando a la esposa. Estamos viviendo en un mundo que es al revés, ¿no? Si el esposo está descuidado, le echa la culpa a la esposa.
pero no nos damos cuenta que es al revés. La Biblia me demanda que sea al revés. ¿Sabes por qué me manda la Biblia que sea al revés? Porque dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. No dice el hombre que, que se descuide el hombre. No. Tú también cuídate, pero ama a tu esposa de la misma forma como tú te cuidas. Si tú te vistes bien, tu esposa de la misma forma. Si tú comes bien, tu esposa tiene que estar comiendo de la misma forma. Si tú te arreglas bien, tu esposa tiene que estar comiendo de la misma forma. Vamos a decir, yo sé que esto no pasa aquí, pero voy a decir, el esposo viene al barbero con el fade, ¿no? Y toda esa cosita, su barbita bien, las cejitas y todo eso. Y la esposa con las canas. Ni iluminación ni nada. Yo sé que por acá pastores, que usted sabe, a veces salen caras, ¿no? Sí, yo entiendo. Y si tienes hija mujer, prepárate, ¿no? Yo estoy ya preparándome, mi hija está entrando a la adolescencia. Y está empezando a pedir cositas. Pero el Señor me demanda ello. Y sigamos. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, y acá es importante, dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Texto importantísimo. Dentro del matrimonio eres tú y tu esposa, unidos en una sola carne. Diferencias unidas. Hermoso. Pero pasamos al capítulo 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto viene en dos sentidos. Aquel que todavía sigue esto, por ejemplo, los hijos solteros dentro del hogar, su primer responsabilidad, esto, su mamá, su papá en honra. Para los hijos solteros no hay más. Papá, es que me gusta una chica. Ah, genial, después de tu mamá. Mientras estás soltero, después de tu mamá. Aunque me duele en el corazón decirlo, papi, me gusta un chico. Después de tu papá. Después de 30 años. Pero bueno. Pero eso tiene que ser. ¿Por qué? Porque ahora, hombres y mujeres casados, si sus padres están vivos, este mandamiento sigue vigente. Sigue vigente. La honra a los padres es hasta que los padres partan. Sin embargo, cuando ya hay matrimonio, el orden de prioridad cambia. Es Dios, tu familia, tu esposa, tus hijos, y ahí vienen tus padres. No dejas de honrar a los padres, porque eso nunca cambia. Sin embargo, el Señor ya te demanda a preocuparte por tu propio hogar, y a que tú seas la cabeza de tu hogar. Entonces, como hijos, siempre va a estar la honra a nuestros padres. Pero dentro de tu hogar nuclear, tus hijos deben honrarte. Y tú debes enseñar a honrarte, que tus hijos te honren. Perdón, tú debes enseñar que tus hijos te honren. Si no enseñamos a nuestros hijos a honrarnos, créanme, estamos cometiendo un gran problema. Y estamos fallando la palabra de Dios. Pero también a los padres nos dice, versículo 4, versículo 3 dice, no, para que te vaya bien y disfrutes una larga vida. Versículo 4, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero aquí hay varias cosas, porque hay hijitos de cristal que no les gusta que su papito les diga nada. El papá les dice, no,
Estás siendo enojado. Dice la palabra que empieza a meter la palabra de Dios todavía. Aquí hay algo muy importante. Y esto es muy, muy importante. Como padres no podemos hacer enojar a nuestros hijos en el sentido de ser tiranos con ellos, en el sentido de poder, de ser personas que no se preocupan por ellos, personas de que no respeten a sus hijos. Eso no podemos hacer. Pero sí podemos corregirlos en el Señor. Y el hijo tiene que aprender a honrar la corrección del padre si es de acuerdo a su palabra. Si hay reglas en casa, el hijo se somete. Si hay normas, el hijo se somete. Nada que yo no, que eso. Mientras hay un límite dentro del hogar, el hijo tiene que honrar al padre y el padre tiene que saber corregir a su hijo. Y en el Señor hay diferencias en casa. Y este tema es para expandirse mucho. Trato de ser muy breve. Pero hay diferencias en el hogar que no importan en un sentido de unión en familia, pero que son importantes en el sentido de funcionalidad dentro del hogar. ¿Por qué? Porque dentro de esas diferencias y dentro de esas funciones está el sometimiento. Yo me someto a mi esposa amándola y comprometiéndome a yo esforzarme, no solamente en la provisión del hogar, sino en la provisión espiritual, en que ella sepa que yo puedo aconsejarle con la palabra, que sepa que puedo orar por ella, que sepa que yo puedo y debo esforzarme más en seguir aprendiendo, en seguir siendo sabio para ella. Que ella se sienta segura en que puede contar conmigo en consejos. Ella se somete a mí honrándome en el sentido de preocupándose por mis hijos, en preocupándose por amarme, por mostrarme amor, por darme esa paz, por darme esa seguridad. Yo me someto a mis hijos corrigiéndoles con amor y en el Señor, enseñándoles con ello. ¿Te das cuenta que no dice ama a tu hijo? Porque está por hecho que uno ama a sus hijos. Pero a veces el amor sobrepasa el límite de la corrección. Dice, corrígele en el Señor. ¿Y sabes? También le dice a los hijos, honra. Y los hijos se remeten con sus padres honrándolos. Y es importante. Cuando el Señor nos hace libres, nos hace diferentes, y con esto sí acabo. Nos hace diferentes, sí, del mundo. No puedes ser mundano y cristiano a la vez. Te vas a un bando. Y no puedes permitirte actitudes que no sean coherentes con el cristianismo que profesas. Tengamos cuidado con cada cosa que compartamos, con cada palabra que digamos. Porque yo no puedo ser cristiano el domingo y el lunes compartir cualquier otra cosa en mis posts de Instagram, en mis estados de WhatsApp, en mis estados de Instagram, en X, en Threads, no sé, todas las redes que puedas utilizar. O soy cristiano o soy mundano. Pero también marco la diferencia dentro de la iglesia. ¿Cómo? Uniéndome a un equipo de servicio, sirviendo. Voy a marcar la diferencia. Y no para ser resaltante, porque acuérdate que dice que nadie tenga más estima de sí mismo. Sino, ¿dónde? Empujando a la iglesia al crecimiento. Voy a ser diferente de esa manera. Voy a marcar la diferencia. Pero también marco la diferencia en mi familia. ¿Cómo? En las funciones que tengo dentro de mi casa. Si eres el esposo, si eres la esposa, si eres el papá, si eres la mamá, si eres hijo, tú marcas la diferencia en tu familia. Porque ahí tu diferencia no importa en el sentido de que yo soy más importante y para mí la presa más grande. No, importa en el sentido, tu diferencia de cómo vas a actuar dentro de tu casa. Si eres hijo y todavía te sometes, si tu papá te pone un límite que incluso a ti no te parezca, tú tienes que decir, voy a honrar lo que mi papá me dice. Si estás viviendo bajo el mismo techo y bajo la misma protección de tus padres, te sometes, calladito, calladito.
Si tú eres padre, te sometes, calladita, en comprometerte en la oración, comprometerte en la palabra, comprometerte a crecer espiritualmente. Y acá no es, no, es que mi esposa es el espiritual. No. Todos hemos sido bautizados bajo un mismo espíritu, así que no existe que mi esposa es el espiritual y yo no. Y van a haber diferencias incluso en la manera de orar. Ya les he comentado que mis primeros problemas de oración con mi esposa eran la forma en cómo orábamos. Ella así, bien fuego, ¿no? Sí, Señor. Y yo... Empezamos, vamos a orar juntos, ya, dijo yo también, no, vamos a orar juntos, ya, empezamos, y ella empezaba así, y ella empezaba hablando, y yo, callado, a los 5 segundos mi esposa, ora pues, yo, estoy orando, no, tú nunca oras, ¿y por qué me juzgas? Y terminábamos peleados, hermano. Y hay diferencias en eso, pero eso no significa que como varones no vamos nosotros a esforzarnos en ser esos sacerdotes de nuestro hogar. Y las mujeres en ser esas damas virtuosas. Ahora, si estás soltero, estás soltera, esto te lleva a prepararte para cuando te toque cumplir su función. Así que marquemos la diferencia, ya sea en el mundo, ya sea en nuestra iglesia y ya sea en nuestro hogar. Y de la mano de Dios, pues ya habiendo salido de Egipto, sacando continuamente Egipto de nuestras vidas, creciendo en libertad, pues marcar la diferencia no es una opción, sino es parte de lo que debemos hacer en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, familia, vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es bueno. Dios, que tu palabra sea la que transforme nuestras vidas y nuestros corazones y que sea sembrada, Señor, en buena tierra. Ayúdanos a ser obedientes a lo que hemos aprendido hoy. Que tu Espíritu Santo nos guíe